Buenas noches, que el Señor los bendiga, Dios me los guarde, me los proteja. Estamos en esta materia llamada psicología pastoral. Vamos a entrar en un momento de oración para darle gracias a Dios y pedir que sea su Espíritu Santo guiando la clase. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día hermoso y maravilloso que tú nos regalas. Alabamos tu nombre, te bendecimos y te glorificamos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu inmenso amor para con nosotros, de permitirnos prepararnos, Señor, para el ministerio. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, porque tú nos proteges. Gracias, Señor, porque tu propósito está, Señor, en formarnos para llevar el ministerio, Señor, del reino de los cielos acá en la tierra con excelencia. Hoy bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que está al frente viendo este video, Señor, de clase, y te pido que seas tú guardándolos, protegiéndolos, guiándolos, Señor, proveyéndoles lo que ellos necesitan, Señor, en su vida, Dios, bajo tu voluntad, bajo tu proceso y bajo lo que tienes para ellos, Padre. Te pido la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en esta clase, que lo que vamos a ver, los conceptos que vamos a observar, Señor, sean, Señor, meditados a la luz de tu palabra, Padre, y que prevalezca, Señor, tu voluntad sobre el propósito de esta clase. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, como le dije, estamos en psicología pastoral, y como hemos hablado ya en anteriores oportunidades, cuando tuvimos la oportunidad de estar allí en clase, cada materia tiene un problema social o afronta un problema social. Y en este caso es un pueblo con falta de ayuda en la toma de decisiones en cada una de las áreas de su vida, lo que lo lleva en muchos casos a cometer graves errores y crear patrones de vida errados de generación en generación. Sabemos de que este es el meollo del asunto en toda la sociedad a nivel mundial. Un pueblo que con falta de ¿qué? De conocimiento en la toma de decisiones. Vemos un pueblo que está echando carreras de lado a lado, tomando decisiones a la ligera, y con falta de dirección, con falta de ayuda, y esto lleva a que la persona cometa errores y por ende marque la vida de la persona, marque la vida de la persona que toma la decisión, pero también la de su contexto, es decir, la familia, la casa, el hogar y todo lo que lo rodea. Entonces, este es el problema social que está afrontando la materia en estos momentos, ¿sí? Vamos también a la materia, también tiene algo que, y es el problema ministerial, o sea, toda materia está enfrentándose, afrontando algo en el ministerio, o sea, toda materia debe ser en el seminario bíblico, es de ayuda para el ministerio. Y en este caso es la escasez de cuerpos de consejeros preparados y capacitados. Tome nota de estas palabras, preparados y capacitados dentro de las congregaciones. Cuando hablo de escasez no quiere decir que no los haya, pero hay en algunos casos donde la tarea está cayendo directamente con el pastor porque se carece de cuerpos de consejeros preparados y capacitados, que dentro de las congregaciones hacen que la tarea de la consejería se haga de una manera equivocada, llevando esto a la toma de malas decisiones dentro del cuerpo de Cristo, y en algunos casos que los miembros de una congregación tengan que buscar la solución en otros lugares fuera del contexto eclesial. ¿Qué pasa? Carecemos de consejeros, carecemos de cuerpos de consejeros en muchas congregaciones, y esto hace que la carga caiga sobre el pastor. Entonces, el pastor está llevando la toma de malas decisiones, no, sino simplemente el pastor tiene mucho trabajo y él necesita delegar esta tarea a un grupo de consejeros preparados y capacitados. ¿Qué pasa? Que cuando no se puede atender a toda la congregación o a toda la gente que llega allí, esto lleva a la toma de malas decisiones o decisiones a la carrera, y en muchos casos hay personas que tienen que buscar ayuda en otros lugares fuera del contexto eclesial, es decir, tienen que buscar la solución fuera del contexto de la palabra de Dios. También tenemos competencias que abordan la materia, y eso tiene que ver con lo que va a ejecutar el alumno, lo que buscamos como seminario bíblico que el alumno obtenga. Y lo primero que buscamos que obtenga un conocimiento, y en el conocimiento de ¿qué? De las herramientas necesarias para el trabajo de la consejería espiritual. Sí, aquí vamos a tratar de que usted obtenga las
herramientas, es decir, los ítems, los pasos, llámale el proceso para dar una buena consejería. También tiene que ver con el ser, y es en el alumno del seminario, que lo sensibiliza como persona a través del conocimiento, entra en la dimensión de que somos hijos de Dios, y esto ayuda a entender a otros. Cuando veamos las conductas, cuando veamos los procesos de los ciclos de cada persona, vamos a entender, yo pasé por ahí, o yo estoy pasando por acá, y esto que busca, esto que hace, sensibiliza a la persona, sensibiliza al alumno, y lo hace ver ante el espejo del Espíritu Santo que es una persona también, y que no hay lugar a la altivez, no hay lugar a creerse mejor que otros, ¿sí? Sino al contrario, lo vuelve una persona sensible, y esto lo ayuda a atender con prontitud a las demás personas. Pero también está en el hacer, y es el alumno en la acción, ¿sí? El alumno del seminario ayuda a otros en dar una correcta consejería a quien se lo solicite, pero también lleva a otros a ser buenos consejeros en las manos de Dios, es decir, va a obtener la capacidad de formar esos cuerpos de consejeros, ¿sí? También vamos a entrar en este tema y vamos a entrar por bajo esta exclamación: hoy nos necesitan. ¿Y por qué nos necesitan? Primero que todo porque somos la respuesta de parte de Dios ante un mundo que hoy está golpeado. Como usted conoce, la gente que está en pecado, la persona que hoy está de repente, discúlpeme la expresión, revolcándose en el mundo, en el pecado, va a llegar el momento donde el enemigo de nuestras almas le pasa factura, ¿sí? Le va a pasar la factura, y entonces esta persona va a quedar golpeada. Es allí donde nosotros tenemos que hacer respuesta ante el mundo, bien sea para prevenir, pero también para ayudar en el momento cuando se necesite. Lo otro es que Dios nos llama a hacer luz en medio de la tiniebla. En medio de un mundo que está en tinieblas, nosotros somos llamados a hacer luz por medio del testimonio, pero también a través de la palabra de unos buenos consejeros, ¿sí? Unas personas capacitadas, unas personas que estén altamente direccionadas por el Espíritu Santo, y a través de su palabra pueden ser luz en medio de la tiniebla en el uso de la consejería. Son oportunidades que Dios nos está brindando para alcanzar a otros a través de la consejería, ¿sí? Es decir, la consejería, igual que la predicación, es una herramienta en potencia para poder alcanzar a otros. ¿Por qué? Porque cada persona de afuera que llegue al frente suyo a pedir una consejería es una persona que Dios está poniendo con el fin de que usted le muestre el plan de salvación a través de Cristo. Y lo otro es que somos una iglesia de Cristo integral. Cuando habla de integral, es que no solamente se trata de predicar, no solamente se trata de hacer actividades, también se trata de ofrecer ayuda y de apoyo en el momento de circunstancias difíciles que esté enfrentando la persona. El propósito general o principal de la consejería no es simplemente recalcar la pecaminosidad de ciertos problemas, sino ayudar a salir de ellos. El hombre hundido en el fango necesita más que discursos sobre lo sucio del barro, una mano compasiva al cual aferrarse, ¿sí? Uno de los propósitos principales de la consejería no solamente es decirle a la persona: usted está en pecado, usted le pasa esto porque está en pecado. Es también ayudar a la persona a salir de él, ¿sí? De donde está ubicado. Es ofrecer una ayuda, es ofrecer una mano, es ofrecer el camino a través de Jesucristo, ¿sí? Mostrar ese plan de salvación, mostrar las herramientas, mostrar los consejos que nos da la palabra de Dios para poder ayudar a la persona. También en el propósito general de la consejería es tratar de contestar las preguntas: ¿cuál es la solución cristiana al problema que está enfrentando la persona, ¿sí? Pero también cómo debe actuar el líder en el papel de como consejero. Son puntos que vamos a tocar en este curso. Y también vamos a observar qué campos de acción, ¿dónde están los campos de acción de la consejería? Primero que todo, en los sucesos del pensamiento. Esto tiene que ver con el psiquis, ¿sí? Con lo psíquico, con la mentalidad de la persona, con lo que está allí. Tratar a las personas, con el trato a las personas, con problemas irregulares del ser humano que son a diario, ¿sí? Eso es el pan de todos los días. Estamos hablando de la ciencia que estudia los procesos del ser humano. Vamos a hablar de herramientas de ayuda, formas de cambiar el pensamiento, formas en que el ministro ve a las personas y así brindarles ayuda. Me llama la atención, y lo voy a recalcar acá y se lo voy a mostrar: uno de los factores más importantes para ayudar a las personas es reconocer el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Esto es muy importante. ¿Y por qué lo recalco? Porque el consejero no va a poder ejecutar bien el trabajo si no reconoce ese amor de Dios sobre la vida de él primero que todo. Eso es lo mismo que el predicador. Si la palabra que prepara, el sermón que prepara
el pastor, la pastora, el predicador que vaya el domingo, lunes, martes, cualquier día de la semana a darla a la iglesia, no impacta primero la vida de esta persona que va a estar allí en el púlpito, esto lastimosamente va a ser de muy poco impacto para la persona que va a estar al frente, ¿sí? La psicología pastoral es una rama de la psicología que estudia los procesos psicológicos inherentes a situaciones pastorales. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted de repente se va a conseguir los mismos casos con que se encuentra un psicólogo. La diferencia es que el psicólogo lo ve desde el punto de vista clínico, usted lo ve desde el punto de vista pastoral, es decir, a la luz de la palabra de Dios. También tenemos que el asesorar es parte del ministerio, es decir, esto no se lo está inventando el ser humano, esto no se lo está inventando el pastor de la congregación. Cuando usted vea la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, libro del profeta Isaías, vamos a leerlo un momento, dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, vamos a buscarlo por acá, capítulo 40, verso 11, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, viene cuidando, lo estoy leyendo en traducción lenguaje actual. Viene ¿qué? Cuidando a su pueblo, como cuida un pastor a su rebaño. Lleva en brazos a los corderos y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener su cría. Ahora vamos al libro del profeta Ezequiel, ahí más abajo, en el capítulo 34. Verso 16, dice, yo cuidaré de mi pueblo como cuida un buen pastor a sus ovejas. Mire la palabra cuida allí de nuevo, ¿sí? Mi pueblo anda perdido, pero yo lo buscaré. Se ha apartado del camino, pero yo lo haré volver. Anda herido, pero yo vendaré sus heridas. Está débil, pero yo le daré fuerzas. Y aun cuando esté gordo y fuerte, cuidaré de él. Mire cómo repite la palabra cuido, ¿sí? Ahora vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 18, dice la palabra de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió, me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Verso 19, y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Cuando usted ve en el contexto de estas palabras que acabamos de leer, usted observa que habla de la palabra cuidar, y la palabra cuidar va pegada a algo que es guiar, es enseñar, es mostrar. Es decir, cuando usted está enseñando, cuando usted muestra a alguien el error, usted lo está cuidando, aún de caer más profundo de donde esté, ¿sí? También conseguimos palabras como la parábola del buen samaritano. También conseguimos muchas palabras allí que hablan del consejero, hablan de la multitud de consejeros, que se halla la sabiduría, habla de atender el consejo. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios que a través de ella que la consejería es parte del ministerio. Y sabe, pero hay algo muy importante acá. Al relacionarnos con las otras personas, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos oriente a ayudar. Sabe que hay algo bonito que tiene la consejería y el estudio de la psicología, y es que usted va a conseguir mucho material bueno acerca de las conductas, acerca de los problemas, acerca de las etapas de la vida, y eso lo va a capacitar a usted en potencia para poder atender cualquier caso o poder discernir cualquier caso que usted que tenga allí al frente. Pero en cuanto a lo que es la consejería espiritual, la consejería pastoral, usted tiene un 100% dependencia del Espíritu Santo. No es ni siquiera el 70 ni el 90, es el 100%. Es decir, usted podrá tener mucho conocimiento, usted podrá tener saber muchos casos, la experiencia le habla, pero sin la guía del Espíritu Santo no es nada, mi hermano. Igual como cualquier parte del ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Sin el Espíritu Santo no somos nada, y en este caso hay que tener una comunión íntima con el Señor a través de la palabra, a través de la oración, a través del testimonio, a través de la devoción con Dios, de la comunión con Dios. ¿Para qué? Para que Él nos ayude, nos oriente para poder hablar con las personas. Recordemos de que dice la palabra de que Él es quien convence de justicia y de juicio, ¿sí?
¿Por qué? Porque Él es el que conoce el corazón de la persona, Él es el que conoce su corazón como consejero y Él es el que toma el control de cualquier reunión. En el caso de las consejerías también, esto allí es de gran importancia el Espíritu Santo. También tenemos los dos métodos principales para asesorar. Y hay dos técnicas conocidas a nivel mundial y que lo manejan los psicólogos, y es la técnica, primero que todo, la técnica directiva. En esta técnica el papel del pastor es semejante al médico, diagnostica después de reunir una información. Es como cuando usted llega al médico, el médico, usted le dice hágame este examen, hágase esto, y después llega y lo lee y le dice usted lo que tiene es esto, tome este, ese es el tratamiento, ¿sí? Es más o menos así en el caso de la consejería, pero esto, ¿sabe qué? Esto tiene debilidades y peligros de este método. ¿Y por qué? El pastor puede equivocarse en su diagnóstico. Es un ser humano, no es una máquina, no es Dios, no es omnisciente, no es omnipresente. El asesorado no puede ver por sí mismo su problema, o sea, no le permite escudriñar desde adentro, simplemente con darle la información. Puede quitar la oportunidad de la sanidad emocional. ¿Por qué? Porque simplemente lo que va a dar es una información y no va a haber una confrontación. La persona se puede volver dependiente, o sea, va a depender siempre de estar yendo allí al consultorio, a la oficina, buscando el consejo. Y algo muy importante, la tentación del pastor de satisfacer su propio yo, creyendo que se trata solamente por el conocimiento que él obtiene para la solución del caso. Pero también está esta técnica, y es la técnica no directiva. Es decir, en este caso el asesorado es la figura central y se expresa libremente de sus problemas y el asesor lo escucha, reflexiona y responde. Mire las palabras aquí. Se expresa, ¿qué? Libremente, es decir, se le dedica tiempo, se le deja hablar, se le deja expresar, ¿sí? Que sus problemas, el problema que trae, se le pregunta, eso lo vamos a ver más adelante. Pero también, mire, el asesor se lo escucha, es decir, el asesor presta atención, el asesor dedica tiempo, reflexionan quiénes, ambos, y responde quién, la persona, porque muchas veces usted va a conseguir que la respuesta la trae la misma persona que pide el consejo, ¿sí? El consejero le ayuda a comprenderse y asimismo a encontrar las alternativas. ¿Quién tiene que encontrar las alternativas? El asesorado, ¿sí? O sea, el consejero lo que se convierte en un guía, ¿sí? En la persona que guía, pero quien toma la decisión sobre esas alternativas, ¿quién es? Es el asesorado, la persona que trae las circunstancias, ¿sí? Sabe, tenemos que tomar mucho cuidado, tener mucho cuidado en esto. Usted no puede imponer una decisión. Usted da la decisión, mire, yo creo que deberíamos irnos por ese lado, pero quien toma la decisión es la persona que busca la asesoría, ¿amén? El asesorar es una relación interpersonal en la cual dos personas se concentran en esclarecer los sentimientos y problemas de una y se ponen de acuerdo en que eso es lo que tratan de hacer, ¿sí? O sea, hay un propósito por el cual se reúnen, hay un propósito por el cual se está buscando la ayuda, y es buscar una solución allí, y ambos se centran en esto, ¿sí? Esto tiene unas desventajas, que mire que al contraste de lo que acabamos de ver con la técnica directiva, eso es algo muy pasivo, y es un consejero demasiado pasivo, y la palabra pasivo aparece acá también. Esto, ¿qué pasa? Puede llevarlo junto con ocupar mucho el tiempo, ¿sí? Entonces se puede volver algo tortuoso mientras analizamos, mientras vemos, pero esto también depende de la astucia que Dios que tenga el consejero al momento de pedir esa dirección de parte de Dios. Amén. Somos conscientes de que en todas las situaciones pastorales hay que tener en cuenta no solo los factores psicológicos, sino también los sociológicos, los pedagógicos y sobre todo la acción de la gracia. Esta síntesis ha de hacerla personalmente el agente pastoral, ¿sí? O sea, tenemos que tomar en cuenta algo, y es que hay factores psicológicos, también sociológicos, pedagógicos y sobre todo el propósito de Dios en el problema que esté enfrentando la persona de repente en estos momentos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y tomarlo en cuenta. Entonces hay que tener en cuenta no solo los factores psicológicos, sino también los sociológicos, los pedagógicos y sobre todo la acción de la gracia. Esta síntesis ha de hacerla personalmente la gente pastoral. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que tener en cuenta el contexto de la persona, no solamente lo que él trae en su boca, sino mirar con quién vive, de dónde viene, cómo fue su niñez. Eso es algo que hay que indagar a profundidad para poder dar con un contexto general que le permita dar el consejo sabio de parte de Dios.
También tenemos que tomar en cuenta algo y es para antes de dar una consejería o antes de ponernos en el papel de consejeros o de cuerpo pastoral o de cuerpo de consejeros. En la vida existen épocas de crisis. Conviene que se comprenda lo difícil y complejo que son las etapas de la vida humana, a fin de que sirvamos como orientadores en las épocas de crisis y podamos prepararnos para enfrentar problemas en nuestro propio hogar. Sabe que desde que nacemos pasamos por etapas o épocas. Está la etapa de la gestación, está la etapa de la niñez, está la etapa de la preadolescencia, de la adolescencia, está la etapa de la madurez, está la etapa del matrimonio, del noviazgo, está la etapa del matrimonio, está la etapa de la procreación, del embarazo, está la etapa de la menopausia en el caso de las mujeres, está la andropausia en el caso de los hombres, está la etapa de la vejez, está la etapa de la muerte. Tenemos también etapas de alcoholismo, hay etapas de personas que caen en drogas. O sea, hay una serie, hay una serie de etapas en las que se someten la diversidad en los seres humanos, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta que todos pasamos por épocas, no todos pasamos por el alcohol, por la droga, pero sí las inherentes al ser humano, como lo que tiene que ver con la persona del ser humano, es algo que no se puede evitar y cada una tiene sus características. Es bueno que el consejero tome en cuenta esto, que lo tenga en cuenta. Anexo a este material estamos agregando un libro muy bueno que es El pastor como consejero del pastor Paulo Hott. Es un libro el cual uno recomienda. ¿Por qué? Porque allí habla de todas estas etapas, las características y cómo dar un consejo pastoral para cada circunstancia allí vivida. ¿Amén? También tenemos que tomar en cuenta que hay presuposiciones psicológicas acerca de la conducta y las necesidades humanas. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que es lo que motiva e impulsa la conducta, ¿sí? Primero que todo tenemos que tomar en cuenta que todas las personas tienen necesidades sociales, o sea, necesidades de relacionarse, de hacer amigos, de tener amistades. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que tenemos necesidades físicas. Todos necesitamos un abrazo. Los seres humanos, las parejas matrimoniales se casan para tener también el sexo. También tenemos necesidades psicológicas. ¿Y qué quiere decir con esto? Necesitamos de palabras de satisfacción, palabras de afirmación, palabras que nos hagan sentir firmes, ¿sí? ¿Y eso de dónde viene? Del contexto familiar. Y estas necesidades deben ser satisfechas para que gocemos de una buena salud, ¿sí? O sea, le voy a dar el ejemplo del sexo. Cuando un matrimonio no cumple estas funciones, pues obviamente es un matrimonio tortuoso, ¿sí? Porque está, como se dice que incompleto, ¿sí? Porque esta parte no se está llevando. Y eso trae problemas en el hogar, trae problemas en la pareja cuando unilateralmente toman la decisión de no cumplir con esta parte. Lo mismo cuando en el caso de la esposa, cuando no se le dan palabras de afirmación, no se le dan palabras que la hagan sentir hermosa, bella, ella se siente mal en su matrimonio y viceversa, también en el caso de los hombres. Pero también tenemos las necesidades de relación, ¿sí? Imagínate una persona encerrada que no tenga amistades, es una persona sola, es una persona que puede caer fácilmente en una depresión, ¿sí? Pero también tenemos que cada persona es un ser único, cada persona es algo diferente, y vamos a observar casos y nos van a llegar casos donde por ejemplo, un hogar, el padre o la madre compara a los hijos, grave error, ¿sí? O comparamos a nuestros hijos con los hijos de la persona que vive al lado, del vecino. Entonces vamos a tocar ese tipo de casos y tomando en cuenta de que somos seres únicos. Lo otro es todo proceder o conducta humana tiene un propósito o una meta.
Entenderemos a la persona en la medida que sus móviles y las metas. Le voy a dar un ejemplo, el caso del suicidio. Cuando la persona toma esta decisión, ellos siempre por lo general quieren dejar un mensaje, ¿no? Sea un mensaje para el cónyuge, un mensaje para la mamá, un mensaje para el papá, un mensaje para los hermanos, un mensaje para la sociedad. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta esto, ¿sí? O sea, que mire que esta persona tiene esta actitud, ajá, y qué es lo que está buscando con esa actitud, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta que los sentimientos nos dan indicios en cuanto a los problemas humanos y la naturaleza e intensidad de las necesidades. No todas las personas sienten lo mismo acerca de la misma experiencia, ¿sí? Porque eso depende también del contexto donde nos hemos criado, ¿sí? El tipo de enseñanza que hemos recibido, el tipo de formación, ¿sí? También tenemos que tomar en cuenta lo que experimenta psicológicamente y le afecta psicológicamente. El pastor tiene que considerar todos los aspectos de la persona, es decir, la persona como una unidad. O sea, no solamente es lo que le diga, el problema que le manifieste, sino de dónde viene. Hay que buscar la raíz, ¿sí? Tratar de buscar la raíz para saber de dónde viene la actitud. Cada persona es una parte de su medio ambiente, la economía, la cultura, las costumbres, las normas, los compañeros. Todo esto afecta sus actitudes y su proceder, ¿sí? Por ejemplo, en un caso en la nación que se está pasando por circunstancias negativas, que se está pasando por un lenguaje negativo, que lo que vemos de repente no sea agradable, lo que se escucha no es agradable para el contexto de una nación. Obviamente, ¿cómo va a estar la persona? La persona va a estar afligida, la persona va a tomar decisiones de irse, la persona va a querer salir corriendo, va a empezar a hablar lo mismo que escuchan todo en los medios, lo que leen los periódicos. O sea, todo el contexto puede estar afectando a la persona, ¿sí? La vida de una persona consta de progresivas etapas de desarrollo, ya lo hemos hablado. Todas las etapas tienen sus características. El desarrollarse bien en su etapa significa que está preparado para el siguiente. Le voy a dar un ejemplo en este caso. Tenemos el caso de los jóvenes, cuando pasan su etapa de preadolescencia, pasamos a la etapa de la adolescencia, después la madurez, entonces ahí ya viene la toma de decisiones. ¿Qué pasa cuando un joven preadolescente toma la decisión de casarse? Está violando las etapas, está violando el tiempo y por lo tanto esto afecta lo que viene, ¿sí? Esto va a afectar su proceso. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso para poder dar un buen consejo. También tenemos que el concepto de sí misma de una persona es importantísimo frente a su situación y otras personas y para su buena salud mental, ¿sí? Ahí es donde vamos a encontrar también problemas con las personas que llegan con el autoestima por el piso. Van a llegar personas que han perdido toda la esperanza y es importante, primero que todo, pues que a través de que usted presente el plan de salvación a la persona va a empezar a agarrar un nivel, va a empezar a agarrar un valor delante de Dios, ¿sí? O sea, darse cuenta del valor lo valoroso que es delante de Dios, ¿sí? El valor que tiene delante de Dios. Entonces es importante allí. Es posible que el reaprendizaje de las actitudes y el proceder en una persona, ¿sí? O sea, muchas veces es necesario retroceder y que la persona, como dice la palabra cuando habla del primer amor, ¿no? Cuando el Señor habla allí en el libro de Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de Éfeso, le dice retroceder, ¿sí? Y vuelve a las primeras obras. El verdadero amor tiene poder transformador. La necesidad más básica de la humanidad es amar y ser amada. Allí es una parte clave de todo lo que es en consejería este término, ¿no? La necesidad de amar y ser correspondido, ¿sí? También vamos a ver una cierta sinnúmero de conceptos acerca del hombre que se encuentran en la palabra de Dios. Por eso es que tomando en cuenta lo que se habló en un principio acerca de que el consejero debe estar apegado a la presencia del Señor, es importante que el consejero sea bibliocéntrico. ¿Por qué? Porque todas estas actitudes las vamos a conseguir en la palabra de Dios. Vamos a conseguir el señalamiento de las actitudes, pero también en muchos personajes, por ejemplo el caso de Saúl, el caso de David, el caso aún de los apóstoles, y los consejos del Señor, obviamente, ¿sí? Entonces es importante recalcar que el consejero debe ser bibliocéntrico, ¿sí? Ayudar a la persona a cambiar su actitud o su norma de valores y luego cambiar su conducta.
Muchas veces atacamos primero esto, que es la conducta, pero sin ir a los valores y a las normas, ¿sí? Entonces hay que primero empezar por acá, por las normas de valores, y luego sí la conducta, porque cuando esto cambia, la conducta obviamente va a cambiar, ¿sí? O sea, cuando la persona, por ejemplo, no tiene en sus normas y sus valores el respeto a Dios, el reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, muy difícil va a poder cambiar la conducta, ¿sí? También apoyar al asesorado en momentos de crisis o de angustia, ¿sí? Hay que apoyar, acompañar, ayudar al asesorado a utilizar los recursos interiores y echar mano de los de Dios en los momentos de crisis. O sea, usted como consejero, usted va a entregar herramientas, usted va a entregar ítems a través de la palabra para que sea la persona, como lo hemos hablado ya, sea la persona la encargada de activar esas herramientas en el momento de crisis. Por ejemplo, nosotros estamos dando en este momento, a través de esta clase, estamos entregando herramientas, pero ¿a quién le corresponde activarlas? A usted como alumno, ¿sí? En el momento que las tenga que desarrollar. También dice desarrollar en el asesorado la perspectiva realista de la vida. Todo el mundo tiene problemas, ansiedades y desilusiones. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar casos donde la persona cree que es la única que está enfrentando problemas, que ese problema solamente le pasa a él. Entonces es importante que la persona sea realista con la vida. El mundo donde estamos hoy, la gran cantidad de problemas, que el problema muchas veces no es el lugar, el problema es uno, lo que está dentro de uno, que lo lleva a creer que solamente es uno el problema, ¿sí? Desarrollar en la persona una creciente confianza en Dios y en sí misma para enfrentar el futuro. Obviamente lo primero es la confianza en Dios, sabiendo de que si se reconcilia con el Señor a través de Jesucristo, va a crecer una confianza, va a tener en cuenta a alguien que siempre ha estado pendiente, pero que por el hecho de haberse apartado a través del pecado, obviamente no podía haber esa ayuda que tiene el Creador para con él, ¿sí? Y en sí misma para enfrentar el futuro. O sea, ¿por qué? Porque ya la persona agarra un valor sabe que tiene un valor delante del Creador, del Señor, ¿sí? Ayudar a la persona en sus problemas espirituales. ¿Sabe qué? Aquí juega un papel importante y lo voy a leer aquí: experiencia de salvación con los inconversos. Es importante que usted como consejero participe de su experiencia, de cómo era usted. Necesariamente no es que se vaya a lo profundo, ¿sí? A contarlos lo más profundo de lo que usted fue antes de Cristo, ¿sí? Pero sí es bueno que usted hable de su experiencia de salvación, lo que pasó con usted, qué es lo que ha venido haciendo el Señor con usted y cuáles son los planes que usted tiene puestos delante de Dios para poder ser realizados. Sí, y obviamente cuando hablamos de planes, lo primero es el plan eterno, no sé, ir a la presencia de Él, porque Cristo viene, amén. Hacer crecer al asesorado en el conocimiento de Dios, en la madurez de su personalidad y en el servicio divino. Aquí quiero parar un momento, porque vimos con preocupación y verdad, pues todo le apuntamos a esto, ¿sí? A que la persona tenga un conocimiento de Dios, pero no solamente un conocimiento conceptual, sino una relación con Dios. Obviamente, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que la persona tenga un encuentro con el Señor, o sea, que se reconcilie con Dios, que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, y esto lo lleve a la madurez de la personalidad, a una transformación de vida, y vamos a ver en él una persona que entra en el reino de los cielos como parte del reino de los cielos, no solamente a ser un consumidor, sino también a ser un practicante del reino de los cielos, o sea, una persona que extiende el reino. Yo creo que usted aquí se está reflejando, ¿verdad? Usted llegó, obtuvo un conocimiento de parte de Dios, no un concepto, sino una relación, y ha venido teniendo una madurez en su personalidad. Usted puede mirar atrás y dice: yo no soy el mismo, para la gloria de Dios, de hace unos años. ¿Por qué? Porque la relación con Dios me llevó a esto, y ahora estamos en el servicio divino, y es por eso que estamos estudiando. A esto le apuntamos. Pero ¿por qué digo que quiero parar acá? Porque muchas veces el afán, en algunos casos el afán sano, violamos estos procesos, ¿sí? Violamos estos procesos. ¿Y por qué digo violar el proceso? Usted dirá: pero ¿por qué si aquí lo tenemos puntual, sí?
Pero resulta de que cuando hablamos de esto, estoy hablando de que primero es la asesoría por el problema por el cual viene la persona. ¿Por qué? Porque lastimosamente encontramos muchos casos donde la persona le están dando la cartilla, aún apenas llega a buscar un consejo para el problema que está viviendo. En estos casos también hay que quemar las etapas, ¿sí? Primero se atiende el caso, se busca la solución, se le ayuda, y después si entramos a esto, a la medida que la persona va caminando en la solución de su problema, también puede ir entrando a esto, pero tenemos que evitar a toda costa, no, es que, usted aquí llegó, tome la cartilla, tome, de una vez vamos a discipularlo. No, hay que pasar primero por el proceso de la solución del problema, y seguramente la persona va a llegar a esto, porque cuando vea su problema resuelto va a conocer de Dios, y esto lo va a llevar a la personalidad, a una transformación de su problema que se va a reflejar en la madurez de su personalidad, y lo vamos a ver sirviendo. Amén. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta esto para no cometer ese tipo de error. Otro factor que debemos tomar en cuenta es la madurez. Muchos problemas sociales y psicológicos resultan de la falta de madurez del carácter. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Primero que todo, cuando una persona es inmadura o tiene falta de madurez, tiene un carácter explosivo. Pero también llega al extremo y es autoconmiseración, ¿sí? O sea, es el lado opuesto a lo explosivo. Y también necesita constante consuelo, ¿sí? O tenemos una persona demasiado airada, demasiado eufórica, demasiada explosivo, habla además, grita, entonces eso es falta de madurez. Pero también tenemos el caso de la persona que a diario está llorando, buscando llamar la atención, para que buscar el consuelo de los demás. Entonces esto se llama falta de madurez. Pero también tenemos los indicios de una verdadera madurez, y está la suficiencia y competencia, ¿sí? La persona no es que se tenga más alto concepto del que tiene, pero sí es una persona centrada, ¿sí? Se siente competente, se siente que puede. También se lleva bien con los semejantes, ¿sí? Tiene un autodominio también, tiene marcado lo que son los valores, ¿sí? Éticos, y también tiene la aceptación del sufrimiento, o sea, sabe que pues, está pasando por una circunstancia negativa, una circunstancia que le está afectando en el momento, en la etapa de la vida, pero que va a salir de ella, ¿sí? También tiene una perspectiva a largo alcance. Esto quiere decir que la persona tiene planes, proyectos, ¿sí? De repente, no en el momento no puestos en las manos de Dios, pero sí tiene una perspectiva de vida, ¿sí? Y también hay algo que me llama la atención, y es el interés en el bienestar de los demás. O sea, por ejemplo, vamos a conseguir personas solteras que quieren hacer su vida, tener la esposa, tener el esposo, tener hijos. O sea, son personas que piensan en el bienestar, ¿sí? También personas que se la llevan bien con sus familiares. Entonces, esto indica que la persona está, o sea, que es madura, ¿sí? Que tiene, que cumple con esta etapa, ¿sí? Ahora vamos a entrar en esto que es los requisitos para ser un buen asesor, y vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando poco a poco. Primero que todo, el asesor debe ser tratable, ¿sí? Social y accesible. Las personas acuden a alguien que las conozca, y alguien a quien ellas a su vez conocen y aprecian, ¿sí? Debemos tomar en cuenta esto, porque obviamente la persona no se va a acercar a un desconocido a tocarle el tema, ¿sí? O a tocar un asunto que le esté sucediendo. Entonces, aquí es importante que la persona, el consejero, el pastor, sea sociable, accesible, o sea, no sea una persona, vuelvo al tema de la explosión, ¿sí? Si es un consejero que vive gritando a los demás, tiene un mal testimonio acerca del trato hacia las demás personas, obviamente la persona que necesita el consejo, a menos que no lo conozca, va no va a querer ir allí a buscar un consejo, y si de repente no lo conoce y llega allí a dar el consejo, esto es un fruto que en cualquier momento sale, y entonces lo que va a traer es pérdida, ¿no? Segundo, debe reunir ciertos rasgos personales. Es importantísima la comprensión de los demás. Vuelvo al tema de comprender a los demás a través de la comprensión de mí mismo, ¿sí? Es decir, la capacidad de ser sensible a sus necesidades y entender sus anhelos, problemas y frustraciones.
escucha atentamente y se coloca en el lugar del asesorado. Respeta a la persona y tiene interés en ella. No la trata como un simple caso para resolver. El asesor tiene un buen testimonio en cuanto a su vida espiritual, familiar y su relación con los demás, ¿no? O sea, primero que todo, ve a las personas como Dios las ve, ¿no? No tiene que, o sea, tener ser un egocéntrico, ser una persona altiva, que porque soy X persona dentro de la congregación, porque tengo un cargo, porque tengo un puesto, esto no cabe dentro de un perfil o un requisito para ser un buen asesor, ¿sí? Y lo otro, pues, tiene que ser de testimonio, pero testimonio bueno, ¿sí? En cuanto a su vida espiritual, una persona de oración, una persona de lectura de la palabra, una persona que vive la palabra, pero también de testimonio familiar, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el caso de las personas que dan asesorías o consejerías familiares a parejas, obviamente es bueno, todos sabemos que todas las parejas tienen dificultades, sabemos de que todas las parejas tienen estas situaciones, pero que las saben resolver también delante de Dios, ¿sí? Y también en el caso con los hijos, por ejemplo, no puede ser un buen asesor una persona que no sepa llevar una buena relación con sus hijos, a pesar de que sus hijos pasan por etapas de rebeldía, sabe manejar en las manos del Señor el asunto, ¿sí? Pero también está la relación con los demás, o sea, no debe ser una persona de mal testimonio con los demás, una persona que se metía en deudas, que ande hablando mal de los demás hermanos, o sea, esto no puede ser parte de un buen asesor. También debe entender los móviles de la naturaleza humana y de su conducta, ¿sí? Se aprende observando a la gente, leyendo libros y por la experiencia, ¿sí? O sea, debe ser una persona, no un neófito, debe ser una persona llena de experiencia. Obviamente, yo no voy a poner a dar una consejería de matrimonios a una persona que sea soltera. Yo no puedo poner una persona que dé consejería a cómo llevar una situación con los hijos cuando la persona ni siquiera tiene hijos. Y así en muchos de los casos. Obviamente tenemos que ir ubicando a las personas a cada quien en su puesto en el momento de usarlos o utilizarlos para el momento cuando vayan a ser parte del cuerpo de consejeros, ¿sí? Debe entenderse a sí mismo y darse cuenta de sus imperfecciones, ¿sí? Perdón. Debe entenderse a sí mismo y darse cuenta de sus imperfecciones y su condición de ser humano. Si no se entiende bien a sí mismo, no podrá comprender a los otros. Voy a leer la siguiente. Debe dominar sus propios deseos, sus sentimientos de culpa, su ansiedad, su resentimiento, su sexualidad y sus frustraciones. De otro modo, sería como un ciego que guía a otro ciego, no podría ayudar a otros. Médico, cúrate a ti mismo y luego podrás curar a otros, ¿sí? Es decir, o sea, uno no puede, esto está hablando acá, tiene que ver es con la sanidad interior del asesor, ¿sí? O sea, una persona que haya superado, no estoy diciendo que nunca haya pasado por esto, pero que haya superado esas circunstancias en su vida, ¿sí? Una persona que esté sana espiritualmente, emocionalmente, ¿sí? Que no tenga ningún complejo, ansiedad, eso es todo bajo el dominio del Señor, ¿sí? También debe saber las técnicas del asesoramiento que las estamos viendo. Entonces, tomemos en cuenta esto. Debe estar dispuesto a dedicar tiempo al ministerio de aconsejar. El proceso de asesorar requiere tiempo, perjudica al apurar. O sea, usted tiene que tener paciencia para escuchar a la persona. Si la persona, obviamente, hay pautado una hora, pues en la hora se dedica a la persona. No es decirle hable y yo lo escucho aquí y me agarro el celular a chatear, a mandar mensajes. Es prestarle la atención a la persona, que si la persona le hace preguntas, responderlas, pero dedicarle el tiempo, porque lo que quiere la persona es alguien quien le escuche. Y aquí hay algo que me llama la atención y lo vamos a ver más adelante a profundidad, y debe saber guardar secretos. Algunos creyentes no acuden a ciertos consejeros porque no quieren que su problema sea el tema del sermón del domingo, delicado esto, ¿sí? Muchas veces vemos y escuchamos problemas que se levantan en las congregaciones producto de esto. De repente llegó la consejería donde, vamos a poner, en un pastor, y el pastor no tenía sermón para dar el domingo y ¡ay! Llegó el tema. Y aquí está, y entonces agarra el domingo para darle el tema casualmente del que dio la consejería. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, en saber tocar los puntos
asuntos porque nos podemos estar metiendo en un problema, ¿sí? El pastor debe guardar confiabilidad respecto a las personas que le comparten en confianza. Las personas no buscarán a un consejero que en sus enseñanzas censuran y exigen a los creyentes duramente perfeccionismo y rigidez, ¿sí? O sea, vuelvo al tema de ser sensibles, ¿no? Al problema de las personas. Pero también las personas quieren ser animadas, ayudadas y no censuradas, o sea, estamos claros que cuando la persona tiene un pecado, cuando está cometiendo un grave error, hay que decirlo, pero no se trata de ponerle X a las personas, se trata de ayudarlas, ¿sí? Aún de creer en ellos en medio de que así no muestren mucha confiabilidad, pero aprender a creer en las personas para poderlos ayudar. ¿Cuáles son las condiciones para asesorar? La condición primera e indispensable para aconsejar es que la persona sienta la necesidad de buscar ayuda, y eso estamos hablando de la persona, el aconsejado o el asesorado. Sabes que muchas veces van a llegar personas a su oficina diciéndole que quieren ayuda, pero sabe que no lo hacen simplemente por la necesidad de buscar una ayuda, sino simplemente por cumplir el deseo, sea bien a un padre, a una madre, o cumplir el deseo del cónyuge, ¿sí? O porque para que los demás no molesten, entonces está allí como apurado. Muchas veces vamos a conseguir casos que sí, que la persona llega allí, pero tenemos que saber discernir. De repente nos vamos a conseguir con personas que no ven la necesidad de buscar ayuda, pero ahí gente juega mucho lo que hace el Señor, sí, que muchas veces la persona va a llegar allí no como con mucha fe de que se le va a ayudar o buscando una ayuda, pero allí juega usted también un papel importante en las manos de Dios como instrumento, y es saberse ganar la confianza de la persona para que la persona acepte acepte que necesita ayuda y acepte la ayuda que usted le está ofreciendo, ¿sí? También debe concertar un lugar y una hora para reunirse. Eso es muy importante. El pastor o el consejero debe tener una agenda, ¿sí? Debe tener una agenda para manejarla, para llevar las pautas y para llevar las horas en que se va a atender a la persona y la hora que se le va a dedicar a la persona, ¿sí? Debemos ser puntuales en esto. Sabe que muchas veces hacemos la mala praxis que muchos profesionales, no todos, pero algunos, por ejemplo, usted va por un médico y muchas veces le dicen, no, la cita es a las 2 de la tarde, y resulta que llega a las 2 de la tarde, pero el médico llega a las 5 de la tarde. Esto es mal visto en la consejería pastoral, ¿sí? En este caso, nosotros somos contrarios a esto, tenemos que estar aún antes para poder esperar a la persona allí, y no que la persona nos esté esperando, ¿sí? A menos de que verdaderamente pues se presente un problema de tráfico o alguna circunstancia, ¿sí? Debe haber también cuidar de que el lugar donde usted se vaya a reunir con la persona sea un lugar sin interrupciones, ¿sí? Sin distracciones. Ojalá un lugar que dentro de las congregaciones se pautan, hay veces dan oficinas para este tipo de trabajo, ¿sí? Con el fin de que cuidar la confidencialidad del hermano, de la hermana que va a estar allí, que la demás congregación no se esté observando de que ahí hay una persona pidiendo ayuda, de repente llorando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y trabajar en pro de buscar un lugar para poder dar esta consejería, ¿sí? Hay momentos de emergencia, ¿sí? En las cuales hay que atender a la persona de una vez sin que haya pauta, ¿no? Por ejemplo, o sea, una circunstancia que no se esperaba el asesorado, algo de en caliente, como lo llamamos así. Entonces, también, por ejemplo, en el grupo bíblico, cuando usted va al grupo bíblico, la persona fue tocada por la palabra y dice, prefieren esperar en el momento del refrigerio y lo hacen a usted a un lado para pedirle una consejería. O sea, hay que saber dónde la vamos a dar. Preparación espiritual del pastor para asesorar. Vuelvo al tema de la relación con Dios, ¿sí? El pastor debe limpiar su corazón de todo pensamiento negativo y vestirse con la presencia de Cristo. No es psicólogo, sino ministro del Señor, ¿sí? Orará y pedirá a Dios sabiduría. Cuando Dios le dé el éxito en el proceso, conviene recordar que la gloria es para el Señor, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta esto, y esto tiene que ver con la parte devocional, ¿sí? Lo que venimos hablando acerca de la condición del pastor como instrumento en las manos de Dios. Aquí vamos a entrar en un tema, y es la ética al asesorar. El consejero es responsable por lo que hace, pero primero ante Dios, luego ante el asesorado y finalmente ante la sociedad en que vive.
debe pensar siempre en el bien del aconsejado. Yo soy de los que parto no solamente de lo que hace, sino también de lo que dice. Porque una palabra que usted diga marcará la vida de la persona, sea para bien o sea para mal. Entonces vuelvo al tema de la comunión con el Señor. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, obviamente de su boca no va a salir error, de su boca va a salir palabras de bendición. Pero si lo estamos haciendo en la carne, podemos estar cometiendo errores, ¿sí?, al momento de aconsejar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Algunos principios éticos, y hablamos ya de guardar las confidencias, ¿sí?, de no estar comentando los casos. O sea, a la congregación no le importa lo que le pueda estar sucediendo a la persona. O sea, tenemos que guardar la lengua, ¿sí?, darle freno a la lengua, al dominio propio, ¿sí?, para nuestras vidas, para no estar soltando casos, porque esto va en contra, o aún en las leyes de la nación esto es penado, ¿sí? Pero también tenemos que mirar lo siguiente, y en el momento cuando usted haga las preguntas, ahora más adelante vamos a hablar de las preguntas, usted tiene que hablar con una persona si lo que está contando a quién se lo ha comentado más en la congregación o fuera de la congregación. ¿Por qué? Porque muchas veces conseguimos casos donde la persona llega y me dice, él dice, no, lo voy a contar. Lo que le voy a contar no lo sabe nadie, pero mentira, lo sabe media iglesia, porque la persona ha tratado de buscar una respuesta que se le acomode a la situación, a algo que ella solamente quiere oír. Y de repente pues lo ha comentado tanto buscando esas respuestas y no las ha conseguido, y llega a donde usted. Y entonces le dice, no, nadie lo sabe, pero de mentira lo sabe media iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, saber preguntar y saber qué tanto sabe la congregación, ¿sí? Evitar el contacto físico, y esto tiene que ver con el caso cuando las personas dan consejería. Es importante que usted evite dar consejerías a personas de diferentes sexos, es decir, el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Hay quienes dicen, no, eso no tiene nada que ver porque si está el Espíritu Santo allí. Bueno, yo no voy a discutir eso. Es posible también, pero es muy importante, es ético, para guardarse, para guardar la vida de la persona. Es importante que ojalá sea del mismo sexo la persona que esté dando la consejería, ¿sí? Y si, por ejemplo, si es una hermana, llega a la iglesia, mire, yo quiero que el pastor me atienda, pero que me atienda sola. Bueno, el pastor con sabiduría le dirá, bueno, aquí está mi esposa, yo quiero que mi esposa nos acompañe, o una hermana, un diácono de la congregación también puede ser. O sea, una persona que de entera confianza del pastor y de la persona que va a ser asesorada, ¿sí? No usar el asesorado para satisfacer sus propios deseos, es decir, aquí no estamos buscando información para atar caos, aquí no estamos para ganarnos un dinero, para ganarme el favor de la persona, porque la persona que va a venir a pedir la consejería sea un empresario. O sea, esto no puede ser, esto no es ético, ¿sí?, al momento de asesorar. No esconder las convicciones cristianas, y esto tiene que ver, por ejemplo, cuando usted va a dar una consejería afuera de la congregación a una persona que es conocido suya, usted tiene que presentar a Cristo donde sea, ¿sí? Somos las cartas abiertas, dice el apóstol. O sea, tenemos que reflejar que somos cristianos, no solamente en palabras, sino en conducta también. Entonces no podemos esconder nuestras convicciones cristianas. Porque el que voy a asesorar es un ateo, mejor todavía. Ahí está abierto el lugar, el momento, para que usted presente a Cristo, ¿sí? No tratar de persuadir al asesorado a seguir recibiendo consejos. Esto es muy importante. Usted no puede crear una dependencia emocional en la persona, que si no es usted, entonces nadie lo puede aconsejar. Recordemos lo que hablamos hace un momento. La persona va a recibir herramientas para salir del problema. Usted lo que hace es direccionar a la persona, pero la persona es la que debe aplicar. Entonces, esto es parte de lo que debemos aprender también como consejeros y enseñarle a la gente, ¿sí? O sea, yo no soy Dios, porque si no vamos a crear una dependencia, y va a llegar un momento donde Dios te guarde, te van a estar llamando a las 10, 11, 12, 1 de la mañana, que esto es parte del trabajo pastoral, sí, pero no es hacer una dependencia emocional en la persona. Reconocer sus propias limitaciones. Esto es importante, es parte de la madurez espiritual también. Reconocer en qué temas no tengo una claridad, ¿sí? Por ejemplo, yo no tengo una claridad en un tema de homosexualismo, no tengo una claridad en un tema de X tema, entonces financiero, por ejemplo. Entonces, debo reconocer, no soltar un consejo por soltar y salir de paso, porque les recuerdo, lo que usted diga marcará la vida de la persona, y es importante, y eso va a ser hasta bien visto por el aconsejado. ¿Por qué? Porque se va a ver que usted está tratando el asunto en serio, ¿sí?
Recordemos también de que usted no está, y eso lo vamos a hablar aquí un momento, usted no está para ofrecer pastillas, usted no está para ofrecer jarabes, usted no es médico, y todos los casos son diferentes. No que porque el caso de X persona era un caso neuronal, usted va a dársela de médico y tratar el caso como si fuera también un caso neuronal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Ahora vemos lo que son los principios al asesorar. Primero que todo hay que generar confianza en la persona. ¿Y cómo se logra esto? Establecer una relación de confianza mutua. No tratar con descendencia al asesorado. Respetar a la persona y tratarla como igual. El problema del asesorado es el asunto más importante y explicarle al asesorado el proceso de aconsejar. Estas son maneras de ganar la confianza de la persona, ¿sí? Primero esto, una confianza, tiene que haber una confianza. ¿Cómo genero yo confianza? Primero que todo cuando soy puntual, cuando soy ético y cuando le soy claro a la persona por el cual está allí y cuál es el proceso que vamos a seguir. Si soy una persona que se contradice, no voy a generar confianza en la persona y obviamente va a ser difícil obtener la información que necesito para ayudar a solventar o a resolver el caso que tengo allí enfrente. También tenemos que aceptar incondicionalmente el asesorado, aceptar el asesorado tal y como es, tal como es. Déjeme aquí, vamos a corregir algo acá que aparece. Ya, entonces tenemos que aceptarlo tal como es. La responsabilidad es comprender, escuchar y anunciar el Evangelio, ¿sí? La responsabilidad es comprender primero a la persona, escucharlo y ya con esto de haber comprendido y haber escuchado podemos anunciar el Evangelio. Muchas veces soltamos el Evangelio sin haber comprendido y haber escuchado a la persona y entonces la tarea se nos convierte tortuosa, ¿sí? Y no logramos el objetivo. No manifestar sorpresa alguna cuando escuche al asesorado, vamos a escuchar casos de casos. Si creemos que lo hemos escuchado todo, no, vamos a encontrar casos de casos y tenemos que estar preparados por esto. Prestar ayuda y no censurar, ¿sí? O sea, quiere decir con prestar ayuda que no debemos censurar. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos tapar nada, tenemos que decir, ser claros con la persona. Si, aunque sea muy fuerte, o sea, no es la palabra, no es lo que se va a decir, sino la manera como se lo va a decir, pero usted no puede tapar nada de lo que usted esté observando allí. Y también debemos escuchar atentamente al asesorado. Y él sabe que, no sé si a usted le cause molestia, usted está hablando con alguien y no le pare a lo que usted, no le preste atención a lo que usted le quiere, lo que usted le quiere decir. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta esto, para escuchar atentamente. Solo cuando se escucha se entiende el asesorado. Si yo no puedo pretender entender sino haber escuchado. Solo cuando se escucha se establece la relación con el asesorado. ¿Por qué? Porque el asesorado va a saber de que usted le está prestando una atención y que se siente respetado como persona, ¿sí? Solo cuando se escucha se le comunica al asesorado que se le acepta tal y como es, independientemente, por muy grande que sea el caso, por muy grave, pero usted le presta atención, usted le está dando confianza a esta persona, o sea, usted le está abriendo las puertas para que la persona pueda hablar. También tenemos que saber escuchar con empatía y es entrar en los sentimientos de la persona, sentir lo que ella siente, ¿sí? A la vez es necesario mantener una actitud algo serena y objetiva, o sea, ni muy, ni tan. Es necesario comunicar la empatía al asesorado, ¿sí? O sea, saber de que estoy interesado en el asunto, de que estoy dispuesto a ayudar, pero también marcar como quien dice, el límite, pero sin ser muy rígido también, ¿sí? Reflejar y responder. Reflejar verbalmente lo que dice el asesorado es como hacer un panorama de lo que la persona le acaba de decir. Para eso es recomendable que usted lleve un libro de notas y usted va anotando los puntos más importantes, va haciéndose un mapa allí con mapa conceptual para que cuando usted vaya a intervenir usted lo guía por este mapa para tener un contexto objetivo, ¿no?, de la situación. Más que repetir, lo que hay que tratar es de reflejar los sentimientos, ¿sí? Excesivamente puede terminar por irritar al aconsejado. Un gesto, una sonrisa o un periodo de silencio pueden animar al aconsejado a hablar más, ¿sí? Porque estos son actitudes que generan confianza.
También tenemos que formular preguntas, pero ¿cuáles son las preguntas que tengo que formular? Las preguntas que tienen que ver con el contexto del problema, pero también tengo que preguntas que me lleven a la raíz del asunto. No son preguntas de doble sentido, no son preguntas que nada tienen que ver. Usted buscando atar cabos a ver si se logra discúlpeme la expresión, si se logra el chisme del año, o sea, a ver si usted, si logra usted responder las sospechas. No, o sea, esto no es ético, ¿sí? El asesor observa bien lo que dice el asesorado y le ayuda a explorar los aspectos que contribuyan a su problema, formulando preguntas y haciendo sugerencias. Formular preguntas que dan la oportunidad al asesorado de dar más información. Mire que tiene que ver con el contexto, ¿sí? No formular preguntas directas como si se tratara de un interrogatorio policial, ¿sí? No formular una serie de preguntas a la vez, centrarse en una sola cosa con una pregunta simple. No conviene preguntar ¿por qué? A menos que la pregunta sea positiva, ¿sí? Por ejemplo, el caso de las personas que tienen problemas de orientación sexual. Dicen los estudiosos de que a ellos les molesta que se les diga ¿por qué usted es así? Sí, ni ellos lo saben, entonces suena tortuoso allí. El consejero debe evaluarse en su estilo de formular preguntas, no la pregunta que haga, sino como usted la haga, ¿sí? Entonces tenemos que tomar mucho cuidado con esto. Y una de las preguntas que yo anexaría aquí, ¿qué ha hecho usted al respecto del caso, sí? Es algo ¿y qué ha hecho usted? Por el caso que usted me está, porque muchas veces en esa pregunta está la clave cuando me dicen y yo le digo, ¿y qué ha hecho usted al respecto? No, yo he hecho esto y eso, y resulta que eso que está haciendo es lo correcto, puede ser lo correcto, entonces ya hay prácticamente parte del caso resuelto, ¿sí? Encontrar soluciones. El consejero y el asesorado deben llegar juntos a atender el problema y ambos colaboran en encontrar una solución, ¿sí? El consejero presenta sus alternativas como posibilidades, no las impone. Estamos hablando de la orientación, ¿sí? Usted como consejero está para orientar, no para imponer. El consejero sabio no permitirá que el asesorado llegue a depender de él. Vuelvo al tema de la dependencia emocional. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con esto. No estamos para que las personas dependan emocionalmente de nosotros. Las personas deben depender del Señor, su relación con el Señor, ¿sí? El consejero sabio no permitirá que el asesorado llegue a depender de él. Lo otro es la evaluación de la técnica no directiva. Mire que aquí no la refleja. ¿Por qué? Porque es una de las más importantes y tenemos que tener en cuenta esto. La técnica no directiva sirve en muchos casos, especialmente en el de los problemas emocionales, adaptada a los principios cristianos. No es la única técnica que el pastor debe usar, sino ni siempre surte efecto. Requiere mucho tiempo en la mayoría de los casos. Respeta al consultante y le da la oportunidad de expresarse libremente sin imposiciones. Hay casos donde hay que afrontar al consultante con su responsabilidad, pues la técnica no directiva no surte efecto con todos los asesorados. Sí, pero hay muchas veces al usted escucharlo, en el momento cuando a usted le corresponde hablar, usted va a hablar con la persona, le va a decir, mire, yo creo que lo que sucede esto y esto y esto, producto de lo que está sucediendo. ¿Dónde dice esto? En la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que lo que usted está haciendo está mal delante de los ojos de Dios y lo que usted está viviendo es una consecuencia producto de un pecado. Se sabe decir las cosas, ¿sí? Y yo le digo en lo general, usted me pregunta a mí cuál técnica es importante o cuál técnica usted usa para dar una asesoría. Es esta, la técnica no directiva, porque como lo explica el concepto, esto permite que el asesorado hable, y yo para poder tener un concepto de la persona tengo que dejarla hablar. Vamos a hablar ahora de los tipos de consejería, y este es el aconsejamiento de apoyo. En momentos de crisis puede ser que la persona necesite ser apoyada y fortalecida. La crisis puede ser provocada por muchas cosas y la persona se siente sola y a punto de hundirse. Necesita ser apoyada y afirmada. La meta de esta técnica no es desarrollar en la persona una costumbre de depender del pastor, sino prestarle temporalmente apoyo, consuelo o aliento a fin de que supere la crisis. Le voy a dar un ejemplo en el caso cuando perdemos un familiar, ¿sí? Un familiar muere. Este tipo de consejería es muy buena. ¿Por qué? Porque se está tratando es de acompañar, es más de que dar un consejo, es acompañar, ¿sí? a la persona que está pasando por esta crisis. Está también la técnica directiva, que ya la hablamos. Es el método de que el consejero es la figura central y domina el proceso. Recoge los datos, la analiza e interpreta, hace un diagnóstico y un pronóstico en cuanto a la solución tentativa, ¿sí?
ya es algo como más de temas financieros, es allí el asunto, pero ya para un tema espiritual, como lo dije, ya yo manejaría la no directiva. Si usted lo quiere hacer con técnica directiva, pues usted es libre de hacerlo, ¿sí? Aconsejamiento por confrontación. Cada persona debe hacer frente a su realidad por más desagradable que sea. O sea, no es ocultar la situación, no es llevarle a una no aceptación de la situación, no hay que llevarlo a la aceptación como tal. Nadie puede ayudar a alguien que no esté dispuesto a aceptar su situación, a confesar su pecado, a tomar pasos para cambiar. Hay casos en que el consejero debe confrontar al consultante con sus pecados. Existen algunos pasos para aconsejar empleando este método. Primero, recoger la información acerca del problema. O sea, es decir, usted no puede señalar a la persona de pecado sin haberlo leído, sin haberlo observado, sin haberlo escuchado. Confrontar al consultante con la evidencia de su conducta incorrecta. ¿Cuál es la evidencia de su conducta incorrecta? Aparece en el espejo de la palabra de Dios. Seguir aceptando al asesorado aún en los casos en que ese no quisiera reconocer su falta. ¿Por qué? Porque esto se necesita tiempo, esto se necesita mucha paciencia. Por eso es que vuelvo al tema. El asesor debe ser, el consejero debe ser una persona llena del Espíritu Santo, ¿sí? Guiar a la persona a confesar su pecado a Dios y confiar en su amor perdonador. Esto tiene que ver con la presentación del plan de salvación, ¿sí? Cuando ya entramos en el tema de presentar el Evangelio, ¿sí? Y que la persona confiese esto a Dios y se sienta perdonado, que Dios no lo juzga, sino que Dios lo va a ayudar a levantar, ¿sí? Ayudar al aconsejado a restituirse con las personas perjudicadas por su conducta. Mire lo tremendo. Primero, la persona confiesa al Señor su pecado, y después de confiar en su amor perdonador, lleva al tema de la restitución. No es el tema de la restitución primero y sigo con Dios ahí a un ladito, no. Recordemos lo que nos muestra la historia de Zaqueo, ¿se acuerda? Cuando Zaqueo primero tiene un encuentro con Jesús, primero tiene un encuentro con el Señor, y después de ese encuentro que él va a la restitución. Él no va primero a la restitución y después un encuentro con el Señor. Primero, en Dios todo hay un orden, ¿sí? Y lo primero es confesión, o sea, que quiere decir arrepentimiento genuino, ¿sí? Y empieza la transformación, y esto se ve evidente en la restitución. Está la información y dirección. Hay personas que necesitan consejo para tomar ciertas decisiones importantes en sus vidas. De aquí que busquen una asesoría que les informe y les dirá en cuanto a su inquietud. En estos casos el consejero debe tener cuidado de no imponerle su opinión, pues el asesorado es quien debe encontrar la dirección divina. Por ejemplo, esto también se maneja mucho en casos de finanzas, cuando hay inversiones de dinero, ¿sí? Podemos tener la capacidad, ¿sí?, de ver los contextos financieros, pero quien debe tomar la iniciativa, quien debe tomar la decisión, vuelvo al tema, es el asesorado. Envío del consultante a un especialista. Un pastor consejero debe reconocer sus límites, lo hablamos hace un rato, ¿sí?, en el área de asesorar, especialmente cuando existen casos de neurosis profundas, depresiones o demencia. Estas personas requieren atención médica y una atención por largo tiempo, pero usted ya lo entrega al especialista, usted lo remite al especialista y de allí usted usted no es que se esté lavando las manos, usted puede hacer un seguimiento de cerca, un seguimiento espiritual, un acompañamiento, pero ya la cuestión, el tema está en manos del especialista. Si usted se encarga de lo espiritual y el especialista se encarga de lo médico. Ahora, usted tiene que tener mucho cuidado con esto. Usted no está para recetar pastillas. Usted no está para recetar medicamentos, usted no es chamán, usted no es hierbatero, usted es un siervo de Dios que aplica los principios bíblicos para solucionar los problemas. Pero esto no quiere decir de que usted no lo tenga que remitir a un médico, no. La fe, sí, ok, está la fe en Dios, pero la fe en Dios también nos dice de que Dios permitió la creación de la medicina. Entonces usted no tiene ningún problema en entregarlo a un médico o observar, hacerle la observación que por favor vaya a un médico, que asista a un médico para que se haga un chequeo, amén. Aconsejamiento en grupo. La idea de esta técnica es que el pastor consejero se reúna con un grupo pequeño con el propósito de aconsejar a varias personas a la vez.
Las personas relatan sus experiencias, se escuchan y se ayudan. El pastor sirve como líder del grupo y evita que las personas desvíen el tema. En estos casos es importante tener claridad en el conservar en secreto todo lo que se trata en este tipo de reuniones. Sabe que esto se ve mucho, por ejemplo, cuando como pastores tenemos circunstancias o problemas dentro de grupos de trabajo dentro de la congregación, ¿sí? Que no me la llevo bien con el líder, que fulano dijo esto. Entonces aquí es bueno hablar de esto en el grupo, pero aquí hay algo que me llama la atención, es conservar el secreto. O sea, volvemos al tema de la confidencialidad, pero también me llama la atención de que todas las personas hablan, no todas a la vez, se escuchan y se ayudan. O sea, la reunión es para edificación. ¿Y quién debe ser el líder? El pastor consejero o la persona que está dando la consejería. Amén. Tenemos también los elementos al proceso de aconsejar. Primero, la recolección de antecedentes. No se puede separar una experiencia o una parte de la vida de las otras de ella. Es decir, usted está para hacer las preguntas y con las preguntas crea un contexto general. Usted le viene con un problema, usted tiene que usted tiene que indagar en la historia, indagar en la casa, o sea, cómo hacer la relación en la casa, cómo es la relación en el trabajo para poder tener un contexto de recolección de antecedentes, a ver cuántas veces ha sucedido, cuánta frecuencia sucede el problema o si es la primera vez. Puede haber un efecto, ¿sí? Una causa puede haber por el efecto que esté sucediendo. También tenemos la percepción del carácter del aconsejado. El consejero experimentado puede percibir sin duda alguna el carácter o personalidad de las personas observando sus posturas, observando sus gestos, el movimiento de los ojos, el movimiento de las manos, la sudoración. Estas son cosas que con la experiencia se van adquiriendo. Sí, hay mucho material en cuanto a esto, pero recordemos, no todas las personas son iguales, entonces no podemos presuponernos porque por X gestos, ¿sí? Tenemos que tener mucha sabiduría para poder indagar esto. Si el aconsejado viene, pastor, con un paso firme y vigoroso, es indicio que tiene fe y optimismo que la entrevista saldrá bien. La manera que la persona se viste y se pinta exageradamente tal vez tenga mal concepto de sí misma y busca llamar la atención de los demás. A esto le uno, por ejemplo, la persona que es muchas veces muy alegre, muy extrovertida, podemos también encontrar vacíos allí, ¿no? Entonces son cosas de que debemos manejar con sabiduría. También la comprensión de las personas que tienen fuerte tensión nerviosa, ¿sí? Vamos a encontrar personas alteradas, como también vamos a conseguir personas muy pasivas. Entonces tenemos que saber manejar la tensión, ¿sí? Sabemos que manejar las circunstancias, por ejemplo, las personas que le van a llegar a usted en llanto, como también van a llegar personas que van a llegar bravas, insultando, gritando. Entonces, de repente lo primero que usted le diga lo va a hacer ver que usted está del otro lado, o sea, que no lo comprende a él. Son circunstancias que usted tiene que aprender a manejar, estudiarlas y aprenderlas a manejar, ¿sí? La atención se puede considerar primero como un medio de desarrollo y por lo tanto algo beneficioso, ¿sí? Porque cuando estallan las emociones hay en el momento cuando usted puede presentar al Señor, pero también hay que tener mucha cautela también porque puede ser contraproducente. ¿Por qué contraproducente? Porque la persona va a creer que usted lo primero que quiere, que usted lo que quiere, aunque usted lo quiere, es que se vuelva evangélico y que no le está interesando a lo que él viene. Entonces tenemos que tener mucha cautela con eso. Como una emoción destructiva que conduce solamente a la frustración, ¿sí? Cuando la persona no se deja hablar, por ejemplo, cuando la persona cree tener la razón y viene a que le den consejería, pero la que nunca deja hablar al consejero siempre termina hablándose ella. Entonces son tensiones que debemos saber evaluar. Encuentro de problemas que pueden perjudicar el proceso de aconsejar. Vamos a conseguir también problemas allí. Los primeros son los rodeos y la resistencia. Personas que no le son claras a usted, personas que le van a dar vueltas y vueltas al asunto y usted le pregunta y no le termina por dar una respuesta precisa. Entonces, como también las personas que se quedan calladas, ¿no? Y esto también tiene que ver una cosa con la otra. Los rodeos, la resistencia y el silencio. Esto pasa mucho también, por ejemplo, con los jóvenes cuando son llevados por sus padres o los preadolescentes cuando son llevados por sus padres a las salas de consejería. El muchacho opta por no hablar,
opta por quedarse callado, todo está bien, no entiende nada, sí, no, son monosílabos, entonces son problemas que vamos a enfrentar también. Y también reveses y deseo de cortar la ayuda prematuramente, cuando la persona no quiere aceptar el problema, no acepta los procesos, o sea, le fue fácil desarmar una relación, por ejemplo, en el caso de los divorcios, pero quiere que su esposa vuelva de una vez con él, quiere que ya borrón y cuenta nueva, ya oré, ya clamé, ya lloré acá, ya lo dije, bueno, haga usted, y entonces quieren que todo pase de una vez y quieren cortar la ayuda prematuramente. No, esto hay que explicar a la gente que todo esto tiene su proceso, ¿sí? Que todo tiene su proceso y que hay procesos más largos unos que los otros. Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta. Factores a considerar para tomar una buena decisión. Muchos factores influyen en la toma de decisión. El intelecto, por ejemplo, la capacidad de socializar los conceptos por parte del aconsejado. Las emociones, ¿sí? Cómo está la persona emocionalmente, el espíritu, los instintos, el entorno, todos se tratan de persuadir a la voluntad que la decisión sea favorable a sus propios intereses. Es decir, como que dice el dicho, a pensar antes de accionar, ¿sí? Cuando uno toma una decisión debe hacer una gran reflexión sobre los resultados y las consecuencias de esta. Esto es lo importante que usted lo tome en cuenta antes de que la persona vaya a tomar una decisión, que usted lo exponga. O sea, lo que usted va a hacer tiene que mirar las consecuencias. Si usted se va, por ejemplo, separar, se va a divorciar, mire las consecuencias que van a caer sobre sus hijos, lo que va a caer sobre la familia, ¿sí? Aún sobre el mismo asesorado. Uso de los recursos espirituales, vuelvo al tema. El consejero debe ser una persona de relación con Dios. Tenemos la gran ventaja de tener la ayuda del Espíritu Santo. El consejero tiene la confianza de que es Dios quien obra a través del proceso de aconsejar, ¿sí? No soy yo, no soy el intelecto, no es lo que sé, no es la experiencia en consejería, no, se trata de que es Dios y tenemos el manual de vida que es la Biblia, que es una herramienta poderosa para el consejero. Ahí es donde vuelvo al tema. Somos bibliocéntricos, ¿sí? Somos bibliocéntricos. Ella describe los conflictos humanos y los medios para resolverlos, ¿sí? La Biblia. Al igual, la oración se convierte en medio de poder y fortaleza para el asesorado. La personalidad del asesor influirá mucho en dar confianza al asesorado. Se debe finalizar un diálogo con una nota de optimismo y confianza en el Dios omnipotente. O sea, qué mejor manera de terminar una asesoría que orándole al Señor, dándole gracias por lo que va a suceder, por lo que viene sucediendo y poniendo en las manos el consejo que se había dado y pidiendo oración, orando por la persona, ¿sí? Bien, mis amados hermanos, doy gracias a Dios por su vida, gracias por haber prestado atención a esta hermosa clase. Hay mucho más material, allí en el portal usted va a conseguir acerca de diferentes procesos. Le vuelvo a recomendar el libro, se llama El pastor como consejero, del pastor Pablo Hott. Y también vas a encontrar material de los temperamentos, así que le pido que indague, busque fuentes confiables y llénase del conocimiento de todos los temas de las etapas de la vida, que le va a ser a usted de gran ayuda. Amén. Y no olvide esto: somos cristocéntricos, bibliocéntricos, dependientes totalmente de Dios. No podemos ir a una psicología pastoral, a una asesoría pastoral, sin la guía del Espíritu Santo. Déjeme orar por usted un momento. Señor, te damos gracias por este día hermoso y maravilloso. Gracias porque nos permitiste aprender acerca de este tema que es la psicología pastoral, Dios. Bendecimos tu nombre, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias porque nos permitiste ver en clase, Señor, estos temas importantes, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes a profundizar en ellos, que nos permita, Señor, buscar, Señor, aún más en fuentes confiables. Te damos gracias por cada persona que se va, Señor, a cruzar en nuestro camino con el fin de buscar en nosotros la ayuda pastoral, la ayuda de consejero. Dios, te pido que a mis hermanos que han visto esta clase, Señor, les dé sabiduría para poder hacer esta noble y hermosa tarea que es la consejería, Dios. Te damos gracias, Señor, y te pido por aquellas personas que hoy de repente estén pasando por
circunstancias negativas, por circunstancias donde no saben tomar decisiones. Dios, seas tú agregando, Señor, obreros a la mies, Señor. Señor, seas tú añadiendo personas con sabiduría de lo alto para poder dar un consejo, Señor, oportuno. En el nombre de Jesús te doy gracias. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.